queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Touro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo trata sobre el poder creativo del ser humano. Espero que os guste. ¡Vamos allá! La creatividad constituye una de las capacidades más distintivas y complejas del ser humano y ha sido considerada el motor de los avances científicos, tecnológicos, artísticos y culturales que han transformado las sociedades. La creatividad implica la capacidad de generar ideas originales y útiles, establecer conexiones entre conocimientos aparentemente inconexos y encontrar soluciones innovadoras a los problemas que plantea la realidad. Esta facultad ha permitido a la humanidad adaptarse a entornos cambiantes, superar desafíos y construir sistemas de conocimiento cada vez más sofisticados, convirtiéndose en un elemento fundamental para el desarrollo individual y colectivo. El psicólogo Joy Paul Guilford distinguió entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Mientras el primero busca una única respuesta correcta a un problema, el segundo explora múltiples posibilidades y alternativas, siendo este último considerado la base de los procesos creativos. Investigadores como Ellie Paul Torrance ampliaron estas ideas al señalar que la creatividad puede desarrollarse mediante la práctica de habilidades como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración de ideas. Estas teorías contribuyeron a desmontar la creencia de que la creatividad es un don exclusivo de ciertas personas, planteando que se trata de una capacidad presente en todos los individuos en diferentes grados. Expertos como Roger Beatty y otros investigadores en neurociencia han señalado que la generación de ideas creativas no depende de una única región cerebral, sino de la coordinación entre distintas redes neuronales relacionadas con la imaginación, la memoria, la atención y el control ejecutivo. Esta visión científica respalda la idea de que la creatividad es el resultado de un proceso dinámico en el que intervienen tanto el conocimiento acumulado como la capacidad de explorar nuevas perspectivas. Asimismo, factores como la curiosidad, la motivación intrínseca y la apertura a la experiencia han sido identificados como elementos esenciales para favorecer el pensamiento creativo. Numerosos expertos sostienen además que la creatividad posee una dimensión social y cultural. El investigador Mihail Csikszentmihalyi argumentó que las ideas creativas no surgen únicamente del individuo, sino también de su interacción con el entorno, las instituciones y las tradiciones culturales. Según esta perspectiva, una creación adquiere valor cuando es reconocida y aceptada por una comunidad determinada. De esta manera, la creatividad puede entenderse como un fenómeno que emerge de la relación entre la persona, el conocimiento disponible y el contexto social en el que se desarrolla. En la actualidad, en un mundo caracterizado por la rápida transformación tecnológica, la globalización y la complejidad de los problemas sociales y ambientales, la capacidad de innovar y pensar de manera original se ha convertido en un recurso estratégico tanto para los individuos como para las organizaciones. Comprender la naturaleza de la creatividad humana, sus fundamentos teóricos y los factores que favorecen su desarrollo resulta indispensable para promover una educación orientada a la innovación, el pensamiento crítico y la construcción de soluciones capaces de responder a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Los orígenes de la creatividad del ser humano. Desde una perspectiva evolutiva, la creatividad surgió como una ventaja adaptativa que permitió a nuestros antepasados resolver problemas de supervivencia de formas novedosas. La capacidad para fabricar herramientas, encontrar nuevas fuentes de alimento, construir refugios y adaptarse a cambios ambientales exigía algo más que la repetición de conductas instintivas.
requería la habilidad de imaginar soluciones alternativas y anticipar resultados futuros. Esta capacidad de innovación habría contribuido significativamente al éxito evolutivo de la especie humana. Investigadores de la psicología evolutiva como Geoffrey Miller sostienen que la creatividad no solo fue útil para la supervivencia, sino también para la selección sexual. Según esta teoría, las manifestaciones creativas como la música, el arte, la narración de historias o la invención de objetos funcionaron como señales de inteligencia, salud y capacidad cognitiva. De manera similar a como algunas especies desarrollan rasgos llamativos para atraer parejas, los seres humanos habrían utilizado la creatividad como una forma de demostrar habilidades mentales superiores. Desde esta perspectiva, la creatividad habría evolucionado porque aumentaba las probabilidades de éxito reproductivo, además de aportar ventajas prácticas para la supervivencia cotidiana. La antropología ofrece otra explicación relevante. Las evidencias arqueológicas muestran que hace aproximadamente entre 50.000 y 100.000 años se produjo una notable expansión de las capacidades simbólicas humanas, fenómeno que algunos investigadores denominan revolución cognitiva. Durante este periodo aparecieron manifestaciones artísticas complejas, pinturas rupestres, ornamentos personales, rituales funerarios y herramientas cada vez más sofisticadas. Estos hallazgos sugieren que los seres humanos desarrollaron la capacidad de pensar simbólicamente, es decir, de representar ideas abstractas mediante imágenes, sonidos, palabras o símbolos. Esta habilidad permitió imaginar situaciones inexistentes, planificar a largo plazo y transmitir conocimientos complejos entre generaciones. La creatividad en este contexto surge como una consecuencia directa de la capacidad simbólica y de la aparición del lenguaje avanzado. Desde la neurociencia, el origen de la creatividad se relaciona con la evolución y complejidad del cerebro humano, especialmente de la corteza prefrontal. Esta región cerebral está asociada con funciones superiores como la planificación, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva y el pensamiento abstracto. Estudios realizados por investigadores como Roger Beatty han demostrado que la creatividad no depende de una única área cerebral, sino de la interacción dinámica entre varias redes neuronales. Entre ellas destaca la llamada red por defecto, relacionada con la imaginación y la generación espontánea de ideas, y la red de control ejecutivo, encargada de evaluar, organizar y perfeccionar esas ideas. La creatividad surge cuando estas redes trabajan conjuntamente, permitiendo producir asociaciones originales y al mismo tiempo valorar su utilidad y viabilidad. La teoría sociocultural desarrollada por el psicólogo Lev Vygotsky enfatiza que la creatividad no puede entenderse únicamente como una capacidad biológica individual. Según este enfoque, las personas desarrollan su potencial creativo mediante la interacción con otros individuos y con la cultura en la que viven. El lenguaje, la educación, las tradiciones, las herramientas y los conocimientos acumulados por la sociedad proporcionan los materiales a partir de los cuales surgen nuevas ideas. La creatividad es vista como un fenómeno tanto individual como colectivo. Ninguna innovación surge completamente aislada. Incluso las ideas más originales se construyen sobre conocimientos previos heredados de generaciones anteriores. El psicólogo cognitivo Howard Gardner sostiene que la creatividad emerge de la interacción entre las capacidades individuales, el dominio de conocimiento y el reconocimiento social. Para Gardner, las personas creativas no solo poseen talento, sino también un profundo conocimiento de un área específica y la capacidad de transformar las reglas existentes dentro de ella. Esta visión subraya que la creatividad requiere tanto imaginación como experiencia acumulada.
Las grandes innovaciones científicas, artísticas o tecnológicas suelen surgir cuando una persona domina un campo de conocimiento y logra establecer conexiones inéditas que otros no habían percibido. Según el psicólogo Michael Csikszentmihalyi, la creatividad no reside exclusivamente en la mente de un individuo, sino en la interacción entre tres elementos: la persona, el campo de conocimiento y la comunidad que evalúa las nuevas ideas. Desde esta perspectiva, una idea solo puede considerarse verdaderamente creativa cuando es reconocida y valorada por una sociedad o por expertos dentro de una disciplina determinada. Esta teoría ayuda a explicar por qué algunas innovaciones revolucionarias fueron ignoradas inicialmente y solo recibieron reconocimiento años después, cuando el contexto cultural estuvo preparado para aceptarlas. En la actualidad, la creatividad es considerada como una capacidad multifactorial, resultado de la interacción entre predisposiciones biológicas, desarrollo cerebral, experiencias personales, aprendizaje cultural y contexto histórico. Todos los seres humanos poseen potencial creativo en mayor o menor medida, que puede desarrollarse mediante la educación, la práctica y la exposición a entornos que favorezcan la exploración y el pensamiento divergente. La creatividad se entiende hoy no como un don reservado a unos pocos genios, sino como una característica fundamental de la naturaleza humana que ha acompañado a nuestra especie desde sus orígenes y que ha sido decisiva para el progreso de las civilizaciones. Factores que favorecen la creatividad del ser humano. Uno de los factores más importantes que favorecen la creatividad es la curiosidad intelectual, entendida como el deseo constante de explorar, aprender y comprender el mundo. Las personas curiosas tienden a buscar información nueva, formular preguntas y establecer conexiones entre conocimientos aparentemente inconexos. Según la psicóloga Teresa Amabile, la creatividad surge con mayor facilidad cuando existe una motivación genuina por descubrir y comprender. La curiosidad impulsa la observación detallada del entorno y favorece el pensamiento divergente, es decir, la capacidad de generar múltiples soluciones o ideas ante un mismo problema. Por ello, numerosos expertos consideran que la curiosidad constituye el motor inicial de cualquier proceso creativo, ya que permite cuestionar lo establecido y abrir la puerta a nuevas posibilidades. Otro factor fundamental es la acumulación de conocimientos y experiencias diversas. Las nuevas ideas suelen surgir de la combinación y reorganización de conocimientos previamente adquiridos. El psicólogo cognitivo Howard Gardner sostiene que las contribuciones creativas más significativas generalmente son realizadas por personas que poseen un profundo dominio de un área específica y que al mismo tiempo han estado expuestas a perspectivas variadas. Cuanto más amplio es el repertorio de experiencias culturales, científicas, artísticas o sociales de una persona, mayores son las posibilidades de que establezca conexiones novedosas y genere soluciones innovadoras. Otro factor es la motivación intrínseca. Según Teresa Maville, las personas son más creativas cuando realizan una actividad porque les resulta interesante, desafiante o satisfactoria en sí misma. Cuando el impulso principal proviene del disfrute personal y no de recompensas externas como dinero, reconocimiento o presión social, la mente tiende a explorar más alternativas y a asumir mayores riesgos intelectuales. La motivación intrínseca favorece la perseverancia ante las dificultades, permite mantener la atención durante largos periodos y facilita la experimentación, aspectos esenciales para la generación de ideas originales. Por otro lado, los individuos desarrollan mejor su potencial creativo
cuando se sienten libres de expresar ideas sin temor al ridículo o al fracaso. El psicólogo humanista Carl Rogers argumentaba que la creatividad florece en contextos donde las personas perciben aceptación, confianza y apertura. Cuando un entorno educativo, laboral o familiar castiga los errores de manera excesiva, muchas personas optan por evitar propuestas innovadoras para protegerse de las críticas. En cambio, cuando el error se interpreta como una oportunidad de aprendizaje, aumenta la disposición a experimentar y a explorar caminos no convencionales. Otro elemento decisivo es la diversidad de estímulos y perspectivas. La interacción con personas de distintas culturas, profesiones o formas de pensar favorece la creatividad porque expone al individuo a enfoques diferentes de la realidad. La creatividad se nutre del contraste entre ideas y de la capacidad para integrar puntos de vista diversos. Los equipos multidisciplinarios suelen generar soluciones más innovadoras precisamente porque combinan conocimientos y experiencias variadas. Así, la creatividad no es únicamente un fenómeno individual, sino también un proceso social que se fortalece mediante la colaboración y el intercambio de ideas. Asimismo, la autonomía y la libertad para tomar decisiones favorecen el pensamiento creativo. Las personas generan más ideas originales cuando tienen cierto grado de control sobre cómo realizar una tarea. La autonomía permite experimentar métodos diferentes, asumir riesgos y adaptar los procesos de trabajo. Cuando las actividades están excesivamente reguladas o limitadas por normas rígidas, disminuyen las oportunidades para la exploración y la innovación. Por esta razón, muchos expertos en educación y gestión empresarial recomiendan crear espacios donde los individuos puedan proponer soluciones propias y participar activamente en la toma de decisiones. Finalmente, el descanso, la reflexión y los estados de relajación mental desempeñan un papel crucial en la creatividad. Muchas ideas innovadoras aparecen durante momentos de reposo cuando la mente no está concentrada en una tarea específica. Durante estos periodos entra en funcionamiento la llamada red neuronal por defecto, asociada con la imaginación, la reflexión y la generación espontánea de ideas. Por ello, actividades como caminar, descansar, practicar ejercicio moderado o dedicar tiempo a la contemplación favorecen la aparición de soluciones creativas. Estos momentos permiten que el cerebro reorganice información y establezca conexiones que no surgirían bajo una concentración constante y excesiva. Obstáculos que impiden la creatividad del ser humano. Uno de los principales obstáculos para la creatividad es el miedo al fracaso. Según Teresa Maville, las personas tienden a restringir la generación de ideas originales cuando perciben que serán evaluadas constantemente o que un error tendrá consecuencias negativas. El temor a equivocarse lleva a elegir soluciones seguras y conocidas en lugar de explorar alternativas novedosas. La creatividad requiere un entorno donde la experimentación y el error sean aceptados como parte natural del aprendizaje y se asuman riesgos intelectuales. Otro factor que limita significativamente la creatividad es el pensamiento rígido o funcional, concepto desarrollado en la psicología de la Gestalt. Este fenómeno ocurre cuando una persona se acostumbra a utilizar objetos, conceptos o procedimientos de una única manera, dificultando la capacidad de encontrar usos alternativos o soluciones originales. La llamada fijación funcional, estudiada por el psicólogo Carl Duncker, demuestra que los individuos suelen quedar atrapados en patrones mentales previamente aprendidos. Como consecuencia, las experiencias pasadas, que normalmente facilitan la comprensión del mundo, pueden convertirse en barreras para la innovación al impedir la exploración de nuevas perspectivas. La creatividad exige precisamente la capacidad de cuestionar supuestos, reinterpretar la información disponible y establecer conexiones inesperadas entre ideas aparentemente inconexas.
Las presiones sociales y culturales también representan un obstáculo importante para el desarrollo creativo. Diversas teorías socioculturales señalan que la creatividad no depende únicamente de las capacidades individuales, sino también del contexto en el que una persona se desenvuelve. En entornos donde predomina la conformidad, la obediencia o la repetición de normas establecidas, las personas pueden sentirse desalentadas a expresar ideas originales por miedo a la crítica o al rechazo. La presión por ajustarse a expectativas familiares, educativas o laborales reduce la diversidad de pensamiento y limita la exploración intelectual. La educación excesivamente centrada en la memorización y la respuesta correcta ha sido vista como una barrera para la creatividad. Según Ken Robinson, muchos modelos escolares tienden a penalizar el error y a recompensar únicamente las respuestas estandarizadas. Esta dinámica puede generar estudiantes altamente competentes para seguir instrucciones, pero menos preparados para formular preguntas originales o desarrollar soluciones innovadoras. La creatividad florece cuando la educación fomenta la curiosidad, la autonomía intelectual y la capacidad de experimentar con diferentes enfoques. Asimismo, la falta de motivación intrínseca constituye un obstáculo relevante. Cuando una tarea se percibe como una obligación impuesta o se realiza exclusivamente para obtener reconocimiento, dinero o aprobación, la creatividad suele disminuir. Esto ocurre porque la atención se desplaza hacia el resultado final y no hacia el proceso de exploración. En cambio, la motivación intrínseca favorece la curiosidad, la persistencia y la disposición a experimentar, elementos esenciales para la generación de ideas novedosas. Otro impedimento significativo es el estrés crónico y la sobrecarga mental. Cuando una persona se encuentra bajo presión constante, su cerebro tiende a priorizar respuestas rápidas orientadas a la supervivencia y la resolución inmediata de problemas, reduciendo los recursos disponibles para la imaginación y la exploración de nuevas posibilidades. Aunque ciertos niveles moderados de desafío pueden estimular el rendimiento, el estrés prolongado suele limitar la capacidad de pensar de manera divergente, considerada una de las bases fundamentales de la creatividad. Por último, la falta de diversidad de experiencias y conocimientos puede restringir considerablemente el potencial creativo. Las ideas innovadoras suelen surgir de la combinación de conceptos provenientes de distintos campos de conocimiento. Las teorías contemporáneas sobre creatividad destacan la importancia de la exposición a diferentes culturas, disciplinas, perspectivas y formas de pensamiento. Cuando una persona permanece siempre dentro de los mismos entornos intelectuales o sociales, dispone de menos elementos para establecer conexiones originales. En cambio, la interacción con experiencias variadas amplía el repertorio cognitivo y aumenta la probabilidad de generar soluciones novedosas. Por ello, muchos expertos consideran que la creatividad no es solamente una capacidad innata, sino también el resultado de una continua expansión de conocimientos y experiencias. La creatividad del ser humano en diferentes ámbitos. La creatividad en el arte. El ámbito artístico es probablemente el espacio donde la creatividad resulta más visible. La pintura, la música, la literatura, la danza y el cine representan expresiones de la capacidad humana para imaginar realidades nuevas y comunicar emociones, ideas y experiencias. Según las teorías de la psicología cognitiva, el proceso creativo artístico implica la combinación de conocimientos previos, emociones, recuerdos y estímulos externos para producir obras originales. El investigador Howard Gardner, conocido por su teoría de las inteligencias múltiples, argumentó que los grandes creadores artísticos desarrollan formas particulares de pensamiento que les permiten reinterpretar la realidad desde perspectivas novedosas.
Asimismo, diversos estudios muestran que la creatividad artística está estrechamente relacionada con la capacidad de pensamiento divergente, es decir, la habilidad para generar múltiples soluciones o interpretaciones frente a una misma situación. El arte, por tanto, no solo refleja creatividad individual, sino también la influencia cultural e histórica de cada época. La creatividad en la ciencia. Formular hipótesis innovadoras, diseñar experimentos originales y proponer nuevas explicaciones para fenómenos complejos requiere una considerable capacidad creativa. El filósofo Karl Popper señaló que las teorías científicas suelen surgir a partir de conjeturas imaginativas que posteriormente son sometidas a prueba. Albert Einstein afirmó que la imaginación es un componente indispensable del progreso científico, ya que permite concebir posibilidades que aún no han sido observadas. La creatividad científica consiste en conectar conocimientos aparentemente separados para producir nuevas explicaciones y modelos capaces de ampliar la comprensión humana del mundo. La creatividad en la educación. En el contexto educativo, la creatividad se considera una competencia fundamental para el desarrollo integral de las personas. La educación debería fomentar la curiosidad, la exploración y el pensamiento crítico para permitir que los individuos desarrollen plenamente su potencial creativo. Las teorías constructivistas del aprendizaje sostienen que los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en la construcción de conocimientos, experimentan con ideas nuevas y resuelven problemas de manera autónoma. Promover la creatividad en las aulas resulta esencial para preparar a las futuras generaciones ante los desafíos de un mundo cada vez más complejo y cambiante. La creatividad en la vida cotidiana. La creatividad también forma parte de la vida diaria de todas las personas. Por ejemplo, resolver conflictos, organizar recursos limitados, adaptarse a cambios inesperados o encontrar nuevas formas de realizar tareas habituales. La creatividad constituye una habilidad práctica que permite a los individuos desenvolverse eficazmente en distintos contextos sociales, laborales y personales. La investigación contemporánea muestra que esta forma de creatividad cotidiana contribuye significativamente al bienestar psicológico, ya que favorece la flexibilidad mental, la adaptación y la resiliencia frente a las dificultades. ¿Cómo desarrollar la creatividad del ser humano? La creatividad humana no es una capacidad reservada a artistas, inventores o genios excepcionales. Es una facultad cognitiva presente en todas las personas, susceptible de desarrollarse mediante la práctica, el aprendizaje y la interacción con el entorno. La creatividad no depende únicamente de talentos innatos, sino también de oportunidades de aprendizaje, exposición a diversas experiencias y participación activa en comunidades donde las ideas puedan desarrollarse y ser reconocidas. Uno de los factores más importantes para desarrollar la creatividad es la curiosidad intelectual. La curiosidad impulsa la exploración, la adquisición de conocimientos y la formación de nuevas conexiones mentales. Cuando una persona se interesa por comprender fenómenos, hacer preguntas o descubrir nuevas perspectivas, aumenta la probabilidad de encontrar relaciones novedosas entre conceptos aparentemente inconexos. Por ello, expertos en educación y desarrollo cognitivo destacan la importancia de fomentar ambientes donde se valore la pregunta tanto como la respuesta, permitiendo que las personas exploren temas diversos sin temor a equivocarse o a desviarse de los caminos tradicionales del aprendizaje. Otro elemento fundamental es la adquisición de conocimientos amplios y variados. Las ideas innovadoras suelen construirse sobre una base sólida de conocimientos previos. Cuanto mayor es el repertorio de experiencias, lecturas, habilidades y conocimientos de una persona,
más recursos mentales posee para combinar conceptos de formas novedosas. Por esta razón, la educación interdisciplinaria, que integra ciencias, artes, tecnología y humanidades, se considera una estrategia eficaz para estimular el pensamiento creativo y la capacidad de innovación. El pensamiento divergente también puede fortalecer la creatividad. Consiste en generar múltiples soluciones a un mismo problema, en lugar de buscar una única respuesta correcta. Las actividades que promueven la lluvia de ideas, la resolución abierta de problemas, la escritura creativa o el diseño de proyectos o la exploración artística ayudan a entrenar esta capacidad. Los expertos sostienen que cuanto más se practica la generación de alternativas, más flexible se vuelve la mente para identificar posibilidades innovadoras. Esta flexibilidad cognitiva es una característica esencial de las personas creativas, ya que les permite adaptarse a situaciones nuevas y encontrar oportunidades donde otros solo perciben obstáculos. Asimismo, el error y el fracaso desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la creatividad. Muchas de las innovaciones científicas, tecnológicas y artísticas más importantes de la historia surgieron después de múltiples intentos fallidos. Los expertos en aprendizaje sostienen que los entornos que aceptan el error como parte natural del proceso favorecen la exploración y la innovación. Cuando las personas entienden que equivocarse es una oportunidad para aprender y mejorar, desarrollan una mayor confianza para probar nuevas ideas y explorar soluciones poco convencionales. El contacto con diferentes culturas, disciplinas, formas de pensamiento y contextos sociales amplía también el repertorio cognitivo de una persona y aumenta las posibilidades de establecer asociaciones originales. Quienes se exponen a perspectivas variadas suelen desarrollar una mayor capacidad para generar ideas innovadoras. Viajar, aprender nuevos idiomas, participar en actividades artísticas, leer sobre temas diversos o interactuar con personas de distintos ámbitos profesionales son experiencias que enriquecen el pensamiento y estimulan la creatividad al ofrecer nuevos marcos de referencia para interpretar la realidad. La neurociencia también destaca el papel del descanso y la reflexión en los procesos creativos. Los momentos de relajación permiten que el cerebro reorganice información y establezca conexiones inesperadas. Durante actividades como caminar, descansar, meditar o realizar tareas rutinarias, la mente puede continuar procesando problemas de manera inconsciente, favoreciendo la aparición de nuevas ideas. Este fenómeno explica por qué muchas soluciones creativas aparecen repentinamente después de periodos de descanso o alejamiento temporal de una tarea compleja. Finalmente, la creatividad puede desarrollarse a lo largo de toda la vida mediante la práctica deliberada y la perseverancia. Se trata de una capacidad dinámica que puede fortalecerse mediante hábitos adecuados, educación, experiencia y motivación. Fomentar la curiosidad, ampliar los conocimientos, aceptar el error como parte del aprendizaje, cultivar la flexibilidad mental y buscar experiencias diversas son estrategias para potenciar la creatividad humana. La creatividad se convierte no solo en una herramienta para la innovación artística o tecnológica, sino también en una competencia esencial para afrontar los desafíos personales, sociales y profesionales del mundo contemporáneo. Bueno, este fue el tema de este vídeo. Espero que os haya gustado. Venga, eso ha sido todo. Hasta el próximo vídeo. Cuidado mucho. Chao. Adiós.